Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión donde, bueno, como siempre, desgranamos ideas complejas para que tú también puedas brillar en las conversaciones. Exacto. Hoy nos adentramos en el fascinante mundo de la economía del futuro, Un tema que nos afecta a todos, ¿verdad? totalmente. Y para esta inmersión nos vamos a sumergir en las ideas del economista Mark Vidal y su vídeo La desigualdad del futuro. ¿Quiénes serán los ganadores y los perdedores? Prepárate para descubrir si tú estarás del lado de los que triunfan o de los que se quedan atrás. ¿O suena un poco dramático? No. Pero la verdad es que la tecnología y la globalización están cambiando las reglas del juego a una velocidad de vértigo. Es como si estuviéramos en una montaña rusa económica con subidas, bajadas y giros inesperados. ¿Estás preparado para el viaje? Yo creo que lo primero es entender que estos cambios no son nuevos, ¿eh? A lo largo de la historia, cada revolución económica ha traído consigo ganadores y perdedores. Claro. Piensa en la revolución industrial, por ejemplo. La máquina de vapor, allá por el siglo XVII, transformó la economía por completo. Sí. Los dueños de las fábricas se enriquecieron, mientras que muchos artesanos y agricultores incapaces de adaptarse vieron cómo su mundo se desmoronaba. Es una imagen bastante cruda, ¿no? Y me hace pensar, estamos repitiendo la historia. La tecnología que se supone que nos iba a liberar a todos está creando una nueva élite a costa de los demás. Es una pregunta clave. Y si miramos a nuestro alrededor, la desigualdad económica ya es una realidad alarmante. El Foro Económico Mundial nos da cifras que ponen los pelos de punta. El 1% más rico posee casi el 40% de la riqueza global, mientras que el 50% más pobre apenas tiene el 1%. Madre mía. Y esta brecha se ha ido agrandando durante décadas, especialmente en los países desarrollados. Es increíble, ¿no? Que en pleno siglo XXI todavía tengamos que hablar de estas diferencias tan brutales. Y lo más preocupante es que la tecnología que se supone que nos iba a traer progreso para todos parece estar jugando un papel complejo en esta historia. Exacto. La tecnología es un arma de doble filo. Por un lado nos facilita la vida y nos hace más productivos. Piensa en la comodidad de pedir comida a domicilio con un clic o en la posibilidad de hablar con tus familiares al otro lado de un mundo a través de una videollamada. Son avances increíbles. Totalmente. Yo no podría vivir sin mi móvil, la verdad, pero ¿cuál es la otra cara de la moneda? ¿Cómo está contribuyendo la tecnología a esta desigualdad que mencionabas? El problema es que estos avances tecnológicos benefician de manera desproporcionada a aquellos que ya tienen los conocimientos y los recursos para aprovecharlos. Sí. Es como si la tecnología estuviera acelerando la brecha entre los que tienen y los que no tienen. Es decir, que no se trata solo de tener acceso a Internet, sino de tener las habilidades digitales necesarias para navegar en este nuevo mundo. Y aquí es donde entran en juego los gigantes tecnológicos, ¿no? Esos que dominan el panorama digital. Amazon, Google, Microsoft. Efectivamente, esas empresas han innovado, han creado empleos y han aportado mucho a la economía. Pero también es cierto que su influencia es inmensa. No solo dominan el mercado, sino que también tienen un poder enorme para moldear las reglas del juego. Algunos expertos incluso hablan de tecnofeudalismo para describir este escenario donde unos pocos señores tecnológicos controlan vastos dominios digitales. Tecnofeudalismo. Suena un poco a ciencia ficción, no. Pero la verdad es que asusta un poco pensar en un futuro donde unas pocas empresas tengan tanto poder. Y volviendo al mundo real, ¿cómo se traduce todo esto en el día a día de la gente? ¿Hay consecuencias tangibles de esta revolución tecnológica? Claro que sí. Una de las consecuencias más preocupantes es el aumento del desempleo estructural. Se trata de un tipo de desempleo que no se debe a los ciclos económicos, sino a un desajuste entre las habilidades de los trabajadores y las necesidades del mercado laboral. Entiendo. Es decir, que no es que no haya trabajo, sino que los trabajos que hay requieren habilidades que muchas personas no tienen. Y esto ya se está viendo en España. Por supuesto. La automatización, por ejemplo, está reemplazando trabajos manuales y repetitivos en sectores como la industria manufacturera, el transporte o el comercio minorista. Muchos trabajadores se encuentran con que sus habilidades ya no son demandadas. Y esto nos lleva a otro punto clave, la brecha de habilidades. Explícame un poco más. ¿A qué te refieres con brecha de habilidades? Un estudio del McKinsey Global Institute estima que para 2030 se perderán alrededor de 800 millones de empleos en todo el mundo debido a la automatización. 800 millones. Y aunque se espera que surjan nuevos empleos en sectores tecnológicos, la transición no va a ser fácil ni equitativa. No todo el mundo puede convertirse en programador de la noche a la mañana. Claro. Entonces, 800 millones. Es una cifra abrumadora. Mm. Y me imagino que esto generará mucha ansiedad entre la gente. Si tantos trabajos van a desaparecer, ¿quiénes serán los que sobrevivan en esta nueva economía? ¿Quiénes serán los ganadores? Los que tengan conocimientos y habilidades avanzadas en áreas como la inteligencia artificial, la ciberseguridad, el análisis de datos o la programación. Estas son las habilidades del futuro.
Las empresas tecnológicas y las industrias emergentes compiten ferozmente por este tipo de talento, ofreciendo altos salarios y atractivas oportunidades de desarrollo profesional. Suena a que si quieres triunfar en la economía del futuro necesitas saber programar o entender de algoritmos. Pero no todo el mundo tiene esa capacidad, ¿verdad? ¿Qué pasa con los que no tienen esas habilidades? Están destinados a ser los perdedores de esta historia. El panorama no es tan blanco-negro, pero hay grupos que están en mayor riesgo. Los trabajadores de baja cualificación, las comunidades con acceso limitado a la educación y la tecnología y las regiones que carecen de una infraestructura tecnológica avanzada son los más vulnerables. Es decir, la brecha digital no solo aumenta la desigualdad dentro de los países, sino también entre países. Un panorama bastante desalentador, la verdad. ¿Hay alguna luz al final del túnel? ¿Qué se puede hacer para evitar que la tecnología nos divida aún más? Los expertos proponen varias soluciones, aunque cada una tiene sus propias complejidades. Una de ellas es la renta básica universal. ¿Te refieres a la idea de que todos trabajen o no reciban una cantidad de dinero suficiente para vivir? He oído hablar de eso, pero no tengo muy claro cómo funcionaría en la práctica. Es una idea que ha ganado popularidad en los últimos años, defendida por economistas como Thomas Piketty. La renta básica universal podría ayudar a mitigar la pobreza y la desigualdad y dar a las personas más libertad para elegir su camino profesional. Suena bastante utópico, ¿no? ¿De dónde saldría el dinero para financiar un programa así? ¿Y cómo evitar que la gente se desmotive para trabajar? Precisamente esos son los desafíos. ¿De dónde saldría el dinero? ¿Cómo evitar que la gente se desmotive? ¿Cómo gestionar los posibles efectos en la inflación? Son preguntas complejas que requieren un análisis profundo. Y además de la renta básica universal, también se habla de los impuestos a la riqueza y a la tecnología. Grabar a las grandes fortunas y a las empresas tecnológicas para redistribuir la riqueza. Es una idea que suena atractiva, pero imagino que también tendrá sus detractores. Claro, la idea es grabar a las grandes empresas tecnológicas y a los individuos de alto patrimonio para generar ingresos que se puedan redistribuir y financiar programas sociales. Países como Francia y Alemania ya están explorando esta vía. Pero también hay voces críticas que argumentan que estos impuestos podrían frenar la innovación y el crecimiento económico. Encontrar un equilibrio es fundamental. Y por último, no podemos olvidar la importancia de la educación y la reeducación. Dotar a los trabajadores de las habilidades digitales que demandará el mercado laboral del futuro es clave para reducir la desigualdad y fomentar la movilidad social. Totalmente de acuerdo. Singapur es un buen ejemplo. Ofrece cursos de inteligencia artificial a personas mayores de 40 años para ayudarles a adaptarse a la nueva economía. La educación y la formación son fundamentales, pero también se necesitan políticas que fomenten la creación de empleos de calidad, la inversión en infraestructuras tecnológicas y un acceso equitativo a la tecnología. Al final parece que no hay una solución mágica, sino un conjunto de medidas que deben implementarse de forma coordinada. Exacto. Y es crucial que la sociedad en su conjunto participe en este debate y en la búsqueda de soluciones. Porque, como bien dice Marc Vidal, la tecnología debe estar al servicio de humanidad, no al revés. Totalmente. No podemos permitir que la tecnología nos divida aún más. Y con esta reflexión vamos a hacer una breve pausa para asimilar toda esta información. En la segunda parte de nuestra inmersión, profundizaremos en las ideas de Marc Vidal sobre el capitalismo y la tecnología, y exploraremos cómo podemos construir un futuro donde el progreso sea inclusivo y beneficie a todos. No te lo pierdas. Retomando el hilo de nuestra conversación, me parece importante analizar la crítica que hace Marc Vidal a la relación entre capitalismo, tecnología y desigualdad. Es un tema complejo, pero creo que es clave para entender los desafíos que enfrentamos. Sí, Pigalle no se anda con rodeos a la hora de señalar las contradicciones del sistema actual. Y para entender bien su punto de vista, creo que es útil recordar la crítica de Marx al capitalismo. Sé que es un tema denso, pero creo que nos puede ayudar a comprender mejor la perspectiva de Vidal. Totalmente de acuerdo. Marx veía al capitalismo como un sistema intrínsecamente explotador, donde la búsqueda del beneficio por parte de la clase capitalista se produce a expensas del trabajo de la clase obrera. Es una visión bastante radical, pero creo que tiene puntos interesantes que vale la pena considerar. Claro, la historia está llena de ejemplos de abusos laborales y explotación, especialmente durante la Revolución Industrial que Marx analizó. Aunque el capitalismo ha evolucionado desde entonces, ¿crees que algunas de las críticas de Marx siguen siendo relevantes hoy en día? Sobre todo en un contexto de creciente automatización y concentración de la riqueza como el que estamos viviendo. Sin duda. Vidal argumenta que la tecnología en manos de unos pocos puede convertirse en una herramienta para perpetuar y amplificar la desigualdad. Es como si la tecnología, en lugar de liberarnos, nos estuviera llevando a una nueva forma de feudalismo digital donde unos pocos controlan los medios de producción y el acceso a la información.
Es una imagen bastante inquietante, la verdad. Usamos las redes sociales, compramos online, disfrutamos de los avances tecnológicos, pero no siempre nos detenemos a pensar en quién controla esas plataformas, quién se beneficia de nuestros datos, quién está realmente al mando. Exactamente. Y lo preocupante es que a menudo no somos conscientes de cómo este proceso se está desarrollando. Estamos tan inmersos en el mundo digital que a veces perdemos la perspectiva. Pero volviendo a la crítica de Vidal, ¿qué soluciones propone para evitar que la tecnología nos lleve por un camino equivocado? Esa es la pregunta del millón. ¿Tiene Vidal alguna propuesta concreta o se limita a señalar los problemas? Vidal no ofrece recetas mágicas, pero insiste en que la responsabilidad última recae en la sociedad. Debemos ser conscientes de los riesgos, exigir un uso ético de la tecnología y promover políticas que garanticen un reparto más justo de los beneficios del progreso. Es decir, no se trata de demonizar la tecnología, sino de utilizarla de forma inteligente y responsable. Y para eso necesitamos ciudadanos informados, críticos, participativos. Totalmente de acuerdo. Necesitamos ciudadanos capaces de comprender los desafíos del mundo actual, de tomar decisiones informadas y de participar activamente en la construcción de un futuro mejor. Un futuro donde la tecnología esté al servicio del ser humano y no al revés. Vidal menciona la Gran Depresión de 1929 como un ejemplo de lo que ocurre cuando la economía se desequilibra y se fractura. Es un recordatorio de que el progreso económico no es automático ni está garantizado. ¿Qué podemos aprender de esa crisis para evitar repetir los errores del pasado? La Gran Depresión nos enseña que la concentración excesiva de la riqueza y la falta de regulación pueden llevar a un colapso económico. También nos muestra la importancia de la intervención del Estado para proteger a los más vulnerables y estimular la economía en momentos de crisis. Creo que estas lecciones son muy relevantes en el contexto actual, donde la tecnología está transformando la economía a una velocidad vertiginosa. Y en ese sentido creo que la educación y la formación juegan un papel fundamental. No solo para dotar a las personas de las habilidades necesarias para prosperar en la economía digital, sino también para fomentar el pensamiento crítico, la capacidad de análisis, la creatividad, la adaptabilidad. Completamente de acuerdo. Necesitamos ciudadanos que no solo sepan usar la tecnología, sino que también sean capaces de cuestionarla, de comprender sus implicaciones y de utilizarla para construir un mundo mejor. Al final, la pregunta que nos deja Vidal es, ¿cómo podemos garantizar que el progreso tecnológico conduzca a una prosperidad compartida a un futuro donde todos tengan la oportunidad de prosperar? Es una pregunta compleja que nos interpela a todos. Sin duda. Y no hay una respuesta única ni sencilla. Pero creo que la clave está en combinar el potencial de la tecnología con los valores de la justicia social, la sostenibilidad y la solidaridad. Necesitamos un modelo económico que no solo busque el beneficio, sino también el bienestar de las personas y del planeta. Un modelo económico que ponga a las personas en el centro, que promueva la igualdad de oportunidades y que garantice que los beneficios del progreso se repartan de forma justa. Y para eso necesitamos un diálogo abierto y honesto, una participación ciudadana activa y un compromiso por parte de todos los actores, gobiernos, empresas, instituciones educativas y por supuesto cada uno de nosotros. Exactamente. El futuro no está escrito. Depende de las decisiones que tomemos hoy. Y para tomar buenas decisiones necesitamos información, análisis, reflexión y un poco de esperanza. Con esa idea en mente, vamos a hacer una última pausa antes de adentrarnos en la parte final de nuestra inmersión. En la próxima sección exploraremos algunas ideas concretas para construir un futuro más justo e inclusivo en la era digital. No te lo pierdas. Max Vidal,